Me imagino que ya lo terminaron. ¿Sí o no? ¿Sí lo terminaron? Listo. Eso. Muy bien, entonces, ¿por dónde íbamos? Ya les muestro aquí el presentador visual. ¿Cuántas salas de esas hay en la universidad, profe? Hay 3 y una más o menos 4. Bueno, entonces retomando. Retomando, ahí están viendo ya, ¿cierto? Muy bien, retomando. Entonces teníamos que el triángulo CHB congruente con el triángulo, semejante con el triángulo EH'E, EFH'E, ¿sí? Y que íbamos a establecer, por lo tanto, las mismas razones entre los lados o las proporciones. Entonces yo empecé diciendo BC. ¿BC es a quién? EF. A F. Igual a CH y sobre FH'. Como AC. ¿Cómo? CH. ¿Qué es CH? AC es ADF. Pero no es CH. Sí, CH. CH con FH'. Recuerden que son los triángulos que estamos inmediatamente aquí, ¿sí? Entonces tenemos que buscar los lados de estos triángulos. Por lo tanto son CH a FH'. ¿Cómo? HB. BC es AB. HB sobre H'E. Esas son. Recuerden que tienen que observar, son los triángulos que hemos dicho que son semejantes, a saber, BCH y FH'. Por lo tanto, son los lados de esos dos triángulos. Si nos salimos de ahí, pues ya estamos incurriendo de pronto en un error, porque estamos estableciendo es la semejanza entre esos dos triángulos. Por lo tanto, debemos sacar la proporción entre los lados correspondientes de esos dos triángulos. ¿Listo? ¿Y eso de dónde sale? 7. De 7, ¿cierto? Listo, seguimos. Y entonces, 9. Ya podemos ver algo semejante. Miremos lo que tenemos en la tesis y miremos lo que hemos anotado aquí. Bueno, aquí me faltó H'. Si nos damos cuenta, aquí está CHFH', CHFH', BCEF, y tenemos HB, H'E, ¿cierto? Que es el otro lado. Pero acá tenemos que ACAF, ABDE, correcto. Pero ya establecimos por lo menos esta. Bueno, pero eso ya en el otro lado. ¿Qué? No, ya. ¿Cómo? El otro lado, correcto. Pero el otro lado sale de aquí. ¿Sí? Ve que como son las mismas razones, CA es ADF, es la misma razón que CB es AFE, es la misma razón que AB es ADE. Por lo tanto, todo esto es igual. ¿Sí? Por lo tanto, todo esto es igual. Correcto. O sea que prácticamente aquí hemos demostrado la primera. ¿Sí? Con la 6 y con la 8.
Exacto, con la 6 y con la 8 estamos en la primera. Yo aquí lo extendí, pero yo lo pude haber dejado hasta aquí. Porque ya esto se entiende pues que es cierto. Por la 6. Por la semejanza de los dos triángulos originales. ¿Sí? Simplemente yo coloqué pues para ampliar un poco más, ilustrar un poco más y mejor la situación de semejanza de esos triángulos. Listo. 9. Ahí ya abarcamos la parte de las alturas. ¿Qué nos falta ahora? Bisectrices medianas. Las bisectrices y las medianas. Tomemos entonces triángulos donde encontremos las bisectrices. ¿Qué triángulos proponen ustedes que supuestamente sean semejantes para establecer lo mismo que hicimos con las alturas? AXB. 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 ACX y DFX prima. Con DX prima DFX prima. DFX prima. Así. ¿Y por qué son, ahora lo importante, por qué criterios son semejantes esos dos triángulos? Por el 3. Por el 3. Por el teorema Sí, por 3. Primero el criterio, díganme el criterio. Esos triángulos, vea, obsérvese bien, esos dos triángulos que tenemos anotados ahí ya no son rectángulos, ¿cierto? Porque la que habíamos tomado como CH eran porque eran alturas, pero esto es bisectriz y esto no cae perpendicular, o sea que ya tenemos que alejarnos de que sean triángulos rectángulos. Ahora sí podemos decir que por ángulo. ¿Por qué? Porque este es bisectriz de un ángulo que es congruente con, o sea, 1 es congruente con 4, por lo tanto, el ángulo este que voy a marcar aquí un poquito, sería congruente con ese también, porque ese es bisectriz, ¿sí? Entonces ahí tenemos un ángulo, y el otro par de ángulos es 5 y 2. O sea que por ángulo y ángulo, estos dos triángulos son semejantes. Y por lo tanto podemos establecer... Se establecen las proporciones. Las proporciones, correcto. Entonces quiero que me mencionen las proporciones. AX. Esa de X prima. ADX prima como XB. Como X prima E sobre X prima E es igual. a XB. XB aquí. XB. No. No, el de acá, ¿cómo que? AB sobre DE. Dice que si el 9 no es de 5, profe. El 9 es de ángulo. También es de 5. Sí, o sea, ahí está el ángulo, ahí está uno de los ángulos, ¿cierto? ¿Listo? ¿Y esto dónde sale? De 9, profe. Me estoy quedando sin batería aquí. Muy bien. Seguimos. Paramos. ¿Qué más? Ya tenemos entonces la ilustración de las bisectrices. Silencio, por favor. Ahora venimos con la parte de las medianas, ¿cierto? Entonces vamos a ubicar dos triángulos en donde estén las medianas y esos dos triángulos sean semejantes. ¿Cuál y cuál? AXC y DX prima F. No. Las medianas, ojo. Robert, de M prima E.
Empecemos con esto. No. Profe, AMB o BCM, cualquiera de los dos. Semejante a DM prima E. DM prima E. Criterio. Ángulo. lado ángulo, profe. Lado ángulo. Pero lado ángulo no es un criterio de semejanza. Lado ángulo, lado. Recuerden que los lados deben ser proporcionales, más no, bueno, ¿cierto? Lado ángulo, lado. Esos son de congruencia, esos no son de semejanza. Yo se los voy a anotar y ustedes me van a decir por qué. Profe, nosotros tenemos un teorema aquí que nos dijo la propiedad y nos dijo que Lado, ángulo, lado. Bueno, Lado, ángulo, lado, sí. Ese sí. El lado B con el AB son semejantes. El ángulo comprendido entre ese lado y el lado AM y de M. Que son semejantes porque todo el lado era semejante y se partieron en el punto medio, que es el punto medio que hizo semejante. Correcto, los lados, pero no digamos semejantes, proporcionales más bien. Listo. Sabemos que hace, cierren un segundo por favor. Sabemos que hace aquí es proporcional a DF, ¿cierto? Y como yo estoy partiendo en el punto medio ambos lados proporcionales, por lo tanto, este pedacito MA va a ser proporcional a M'D, ¿cierto? Porque estoy partiéndolo a la misma medida, o sea, no estoy afectando en nada la proporcionalidad. Si lo hubiese partido en otro punto aquí, ya ahí sí cambia la cosa, porque yo no sé exactamente en qué punto se partió, pero como está en el punto medio, porque esto es mediana, sí puedo entonces afirmar pues con seguridad de que MA es proporcional a M'D. Entonces ese es un lado. El ángulo, pues es obvio, 1,4, ¿cierto? Y el otro lado es AB con DE. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Listo. Entonces, ya estableciendo pues la relación de semejanza entre esos dos triángulos, ahora vamos a sacar las proporciones correspondientes. AM Entonces, AM sobre AM es AM prima de. DM prima. ¿cómo? Como MB no es MB Es AM prima M de. prima E como AB es AD. Como AB es AB. AB de 11. ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí? Muy bien. Entonces, ubiquemos en las tres partes, ubiquemos dónde nos quedó lo interesante. ¿Qué es lo interesante? Las alturas, las medianas y las bisectrices. Entonces, en esta primera que fueron las alturas, es... ¿Sí fue en esa? En esta. 6 En el 8, el 8 las alturas son estas, ¿cierto? En este, las bisectrices son estas. Y en el último, el que acabamos de hacer, las medianas son estas. Para llegar a esta tesis. Pregunta, ¿estas tres son las mismas razones?
La razón entre las alturas, la razón entre las bisectrices y las razones entre las medianas son las mismas. ¿Por qué? ¿Por qué? Inscritas no. Por transitividad, muchachos. ¿Por qué? Vean. ¿Qué de común tienen? Bueno, ¿qué de común tienen esta y esta con lo que ya hicimos adelante? Con 6. ¿Qué de común tienen 8 y 10 con 6? En 8 está BCEF, ¿cierto? En 6 también. Véanlo aquí. Claro que con las letras cambiadas, pero es el mismo segmento. Ahora vámonos al 10. En el 10 está ABDE. En el 6 también. Como estas dos son iguales, y esta es igual a esta, y esta es igual a esta, por lo tanto, por transitividad, esta y esta deben ser iguales. Listo. Profe, Ahora en el nos 12 y en vamos. el 6 también hay, en el 12 y en el 6. Exacto, ahora vámonos con la última. En la última tenemos AB, que está en el 6. Y también está en el 10. Vean que no tenemos que hacer uso del 6, sino del 10 inmediatamente anterior. Entonces AB sobre D está en el 10. Por lo tanto, también por transitividad, podemos establecer entonces que estas razones son las mismas. ¿Listo? Entonces, como punto 13, y para finalizar el ejercicio, simplemente decimos CH es a FH' como AX es a DX', como MB es a M'E, y eso sale de transitividad entre 6, 8, 10 y 12. Ahora sí es claro el ejercicio. Muy bien. Quiero que se hagan entonces, si fue todo comprendido, busquen la página 297 y se hacen la figura 2. Tienen unos 3 minutos para hacerla. Bueno, 5, porque en el examen tienen 3. Aquí, como no estamos en examen, les doy 5. Para los que no tienen el texto, se los voy a poner aquí en el... Voy a hacer que se vea bien. Veanlo aquí pero creo que esto no le funciona muy bien el zoom. Bueno, les voy a indicar más o menos cómo. Dibújelo, profe. Ahí sí lo ven. Sí. Ok. Tenemos un triángulo ABC. Yo se los voy a dibujar. Esto es 12, esto es 4 y esto es Y.
Pero yo no me la sé con Y, yo me la sé con X. Entonces cambien la Y por una X. Listo. Y háganlo. Entonces la idea es encontrar el valor de Y o X, pues en este caso, si ustedes cambian Y por X, encontrar el valor de esa incógnita que tenemos ahí, que en el ejercicio es Y. Primer paso. ¿Qué es lo primero que tengo que anotar? Hipótesis. ¿Y cuál es la hipótesis? Y es que el ángulo, Lisa. No, X es un lado. Y es el lado CB. ¿Qué me está diciendo esa gráfica? Muchachos, lo que es evidente, ¿sí? Ahí no hay nada raro, eso es evidente. Está diciendo, vea, esos dos ángulos son congruentes. ¿Qué más me está diciendo? Hay una medida de imagen que se divide en 2. Exacto, ¿cierto? Entonces yo puedo seguir aquí diciendo 2. DA vale 4. DC vale 12. Y BC, no sé. Pero hay uno allá y es nada fácil. Es que ¿Cuánto vale Y? 14. y eso 16. ¿Seguro? Funcionará. sea de 18. Sí. Ya despeja demasiado. ¿Qué semejanza puedo yo establecer ahí en esos triángulos? ¿Y por qué? Profe, AD con C. AD con C. No es posible. ¿Qué es lo mínimo que yo necesito para establecer semejanza en un par de triángulos? Dos ángulos congruentes. ¿Cuántos tengo? Dos. ¿Cuál es el otro? Y demos lado común. Y todos los triángulos deben ser semejantes. Lado congruente y lado común que debe. ¿Lado común o ángulo común? El lado común. Que es Bueno, primero quiero que me digan algo. ¿Cuáles son los triángulos que quieren que sean semejantes? ADB y con SB. Sí, pues sí. AB es congruente con CB. ¿Sí? Eso no es un triángulo rectángulo. No. Profe, ahí no se puede utilizar ese teorema que usted dijo para los triángulos que no son rectángulos, que se ve al cuadrado igual, no se puede utilizar. Pero eso es relaciones métricas. ¿Sí? Eso que me estás diciendo ahí tiene que ver con relaciones métricas. Es el tema que ya ustedes vieron, pero no, ese ejercicio no se resuelve con eso. ¿Listo? Vean, muchachos, me acaban de decir que necesariamente para que lo mínimo que debo conocer para que dos triángulos sean semejantes es un par de ángulos, ¿cierto? Perdón, dos pares de ángulos. El ejercicio, Carlos me dice que estos dos son congruentes. Perfecto, ya tenemos uno. ¿Entre qué triángulos? Podríamos, como me dijeron por ahí, entre ADB y entre CDB. Bien, pero ¿qué tal si miramos mejor DBC y ABC? Tampoco, no tendrían esos ángulos congruentes, ¿cierto? Y además tendrían un ángulo común, que es ¿cuál? Y tendrían un lado proporcional. Que es de... Primero quiero que me digan cuál sería el ángulo común. Ah, exacto. Entonces el ángulo en C sería congruente con el ángulo en C por propiedad.
reflexiva. De esa manera yo inmediatamente puedo inferir que el triángulo ABC es semejante con el triángulo, con el triángulo BCD por ángulo. ¿Y cuáles son las proporciones? Ya sé que esos dos triángulos son semejantes, yo puedo establecer proporciones, háganlas a ver y me dicen. Sí, el ángulo en que se forma el CDB debe ser congruente con DBA, ¿cierto? Porque si son semejantes, se debe cumplir que los tres pares de ángulos correspondientes deben ser congruentes. ¿Listo? Voy a anotarlo por aquí. ¿Cómo es? Como se ve así. ¿Cómo se ve? ¿Así? ¿Y por qué se ve a se ve? Eso da 1, se eliminarían. No puede. Se ve contra D. Se ve contra B. CD. CD. ADB. Es que CD es ACB. CD. CD. ACD. ¿Cómo? DA. Es AB. DA no hace parte de DA no hace parte de ninguno de los dos triángulos como lado. Es una parte de un lado, pero no es un lado. Bueno, hagamos una cosa. Yo voy a establecer acá unas proporciones y ustedes me van a decir cuál de las 3 o 4 que voy a establecer es correcta. ¿Listo? Bueno, cierren ahí un segundo y piensen mejor y yo voy a escribir unas y me van a decir cuál de las que yo escribo aquí es la correcta. ¿Listo? Bueno, espérenme un segundo.
Perdón, ahora sí, díganme cuál es de esa o si ninguna es correcta. La 1 la correcta. La 1. ¿Quién dice la 1? ¿Quién dice la 2? ¿Quién dice la 3? A mí no me convence ninguna de las tres, profe. ¿Quién dice la ninguna? ¿Y los que no opinan qué? Listo. Resulta que la 1 y la 2 están bien. Pero la cosa es que la 1 no te hace posible resolverlo. Solo la 2. O sea que nuestra compañera, que el nombre es ¿cómo? ¿Cómo es tu nombre? Candy. Candy fue la que dio con la respuesta correcta, ¿cierto? O sea, la 1 y la 2 son correctas, pero si ustedes se dan cuenta, la 1 no te permite calcular porque no conocemos a B, ¿sí? La 2 sí tiene todos los datos, correcto. Ahora, vamos a mirar por qué es así. Listo. En este caso, cuando no es muy fácil verlo, entonces lo que uno hace es que viene y esta figura que tiene aquí, viene y hace dos triángulos, los dos triángulos correspondientes. Entonces vamos a hacer el primer triángulo, que es el mayor, y esto es A, B y C, ¿cierto? Entonces esto tiene esto y esto tiene esto. Y ahora voy a hacer el segundo triángulo, que es el semejante. De todas maneras, ¿ese punto cuál es? B. Este. D. Así es, papá, así es, papá. Así es, pa. Claro. Mira, Así que es. tenemos el ángulo grande, que sacamos el pequeñito. Sí, O pero. sea, lo que hice fue dividir la figura que teníamos ahí para ilustrar mejor la situación. Ahora, si yo digo aquí en este AC, es aquí en de este lado. ADC. DC. 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 No, Al más grande, ¿no? ACB. ACB. ¿O no? Vean que el ángulo en A y el ángulo en C, o sea, AC está entre estos dos ángulos. Tengo que buscar lo mismo en el otro triángulo. Así que sacan las proporciones. Yo no puedo establecer proporciones entre lados arbitrariamente. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, conocido eso, ya me es más fácil sacar los otros dos. Entonces, si yo tomo aquí BC, ¿cuál tengo que tomar de acá? CD, ¿cierto? Porque en C arranca uno y termina en un ángulo B. Y acá arranca en C y termina en ese ángulo D, que estos ángulos vienen siendo iguales. ¿Sí? Sí, profe. De esta manera, entonces, ¿esto sale de dónde? Ah, bueno, sigamos completándolo porque nos falta un lado, ¿cierto? El otro lado del triángulo. ¿Y esto es igual a quién? A B. DB. Ahora sí lo ven. Sí, profe, perfectamente. Entonces, si nos vamos acá, vean que lo que yo hice fue dividirla. CB es a AC, como DB es a AB. ¿Sí es lo mismo o no? Sí, no. Porque esta AC yo la paso para acá.
Y este CD para acá y me queda BC es a AC, como AD, AB es a DB, o sea, esta primera. Al contrario, pues. ¿Sí? Revisemos nuevamente. AC es ACB, como BC es ACD. Y AB es ABD. Esta no me sirve porque no conozco AB. ¿Cierto? En la figura no conozco AB. ¿Y qué salgo de aquí? Reemplazo. Vamos a reemplazar. Esto sale ¿de dónde? De 4. ¿Qué es AC? Es ABC. X. BCX. ¿Cómo? Che, Luisa, pero ese Mira que es lo que no conocemos, BCX. O sea que Y es media proporcional. Ajá. Acá raíz cuadrada por lado. ¿Cuánto da Y? O sea, casi 14. La raíz. Eso es casi 14. Creo que es 13.8 para ser precisos. no, yo llegué a 14, pero sí me lo a 14. ¿Sí? Entonces, muchachos, mucho cuidado con las proporciones que van a sacar. Ayúdense con los ángulos. Es la única forma. Vean que ahí me estaban dando unas proporciones bastante raras que se salían de todo lo que habíamos visto. Si es fácil, por favor ayúdense dividiendo las gráficas. Eso lo podría pues ilustrar mucho mejor. Entonces, en su defecto, háganse todos los del 297. De pronto les sale uno que otro en el examen. Asegúrelo. Sobre todo los de los que tienen que ver con triángulos rectángulos. No, pero que lo hagan ustedes ahorita, listo. Bueno, con esta parte, sí, dime. Ahí Y2 es igual a 16.12, ¿cómo sacó a Y igual a 13.8? Profe, explíqueme algo a mí. BC, espérate. D. Multiplicó y sacó raíz cuadrada. Claro. Sí, saco raíz cuadrada de ambos lados y esto se va y esto queda en raíz. Este guapo, esos conceptos míos ahí. Profe, 16 por 12 es 192. Sí, dime. profe, BC es ACD. O sea, cogemos el mismo segmento en el segundo triángulo, profe. En el triángulo DSB. DSB, sí. Mira. AC está entre los dos ángulos conocidos, ¿cierto? Esa parte me quedó clara con BC por los ángulos. Listo, entonces, ve que si vamos a coger CB aquí o BC aquí, 92 y no me da. el segmento arranca en este ángulo, ¿cierto? Conocido. Voy a ubicar ese mismo ángulo acá en el otro. Ah, ya. Que Ahí C. la mía no me la da, si la mía además que sí me la da como... Y bajo y me traslado al otro ángulo que no he mencionado o que no he rayado. Ah, ya, profe, gracias. ¿Listo? Que es CB. Porque si trazo otra vez a CB, estoy otra vez cogiendo el mismo AC, ¿cierto? Sí. Profe, Correcto. eso da 8 raíz de 3. ¿Y 8 raíz de 3 es cuánto? Sí. Ya, profe.
Guapo, sí, calzón. Listo, entonces vean que esta parte es de mucho cuidado, pero para sacar las proporciones, pero no quiere decir que sea complicado. Para eso uno se ayuda con este tipo de ilustraciones. ¿Sí? Ahora, tengo un ejercicio aquí que ya tiene que ver con relaciones métricas y quiero que ustedes lo trabajen. Y es este. No, ese ejercicio no está ahí. ¿A ese que en el examen? Posiblemente. Pero yo lo hago bien porque atrás está como rayado un poco. Cierren un momentico y yo les digo qué es lo que hay que hacer aquí. Eso, gracias. Entonces, lo que nos están dando de información aquí es lo siguiente. Tenemos un triángulo ABC, ¿sí? Tenemos un triángulo ABC en donde nos dicen, bueno, es claro, ustedes ya saben que los lados del triángulo se mencionan con los vértices opuestos, ¿cierto? En letras minúsculas, o sea, este vértice C mayúsculo, entonces este lado que se opone a ese triángulo, a ese vértice, perdón, se llama C minúsculo. Lo mismo para las otras. Este vértice es A minúscula. Y este vértice es B, entonces este lado todo vale B. ¿Sí? Esas son las medidas de esos lados. Además me están diciendo, vea, AF es bisectriz exterior del ángulo ADAB, bisectriz exterior, ¿correcto? Me están diciendo además que AF es paralelo a KB, ¿sí? Y me están pidiendo encontrar una relación. Ya les voy a anotar todo lo que tengo. Entonces me dicen primero AF paralelo con BK. Me dicen CA vale B, CB vale A, AB vale C. Hay una colinealidad ABF y otra
perdón, CAD. Me dicen además que AF es bisectriz del ángulo DAB, que es exterior. Y nos dicen también que el triángulo, bueno, esto debe ser el primero, que el triángulo ABC es rectángulo en el ángulo A. Sí. Porque ABF va a ser colineal. Eso no existe. CAD. Pero ABF Ah, no. no, perdón, aquí es C. Qué pena, sí. CBF. Sí, gracias. CBF. Muy bien, eso es, hay que estar en la jugada. Ahora, la tesis es que esa bisectriz que tenemos como AF va a ser igual a B multiplicado por C por la raíz cuadrada de 2 sobre B menos C. Listo, entonces hagan este ejercicio para empezar a hacer entonces para la próxima sesión ya ejercicios de lo que tiene que ver con relaciones métricas en triángulo rectángulo y dejar todo listo para el quiz. Estudien para la otra semana el quiz. Profe, se realizan relaciones métricas. ¿Con qué? Relaciones métricas. Sí, señor. Vea que esto es una relación métrica entre los lados y la bisectriz. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno.